Abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, versos 14 al 15. Seguimos estudiando nosotros las parábolas de Jesús y el día de hoy vamos a observar, vamos a leer, a estudiar una parábola que tiene un significado especial tomando en consideración lo que hoy por hoy conocemos quizás o la idea que se viene a veces a nosotros, el tema de brillar, el tema de dar a conocer las buenas nuevas y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, Mateo 5, 14, 15 dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Y me gusta mucho esta parábola porque trata justamente de lo que estamos nosotros acostumbrados, en especial cuando pasamos por nuestras épocas de sequía, el poder prender una vela y ver cómo ésta poco a poco va alumbrando el lugar que, en el que nos encontramos. Sin embargo, aquí algo que puntualizar es el hecho de que no hay que confundir una llama controlada con un incendio. Porque a veces creo yo que con el paso de los años hemos confundido esto de ser luz con el imponer las cosas. Con el hecho de obligar a que otros decidan creer, decidan compartir o vivir nuestras experiencias. Y vivimos hoy un mundo en el que ya no podemos simplemente llegar a imponer. Ya no es simplemente cuestión de ir a las plazas, a los parques y gritar el Evangelio. Hoy la forma de ser luz del mundo ha cambiado porque hoy no necesitamos personas que estén gritando el Evangelio, sino personas que decidan vivirlo. Y por eso el mensaje de esta mañana le he puesto como tema altura incómoda. Y quiero decirles que Jesús en su enseñanza del Sermón del Monte no solo proclama bienaventuranzas, sino que define la identidad de sus discípulos. Está dando una característica de qué debemos ser nosotros. Y él dice que nosotros somos luz, pero no luz, pero no cualquier luz, sino una que no puede permanecer oculta o que no debería estar oculta. La fe auténtica no es una experiencia privada, sino una realidad pública, visible y exigente. A veces queremos ser luz del mundo ocultándonos en nuestros templos, ocultándonos tras las murallas que hemos construido en nuestras iglesias. Y luego nos preguntamos por qué se dan las marchas que se dan en el mes de junio acá en el Ecuador y en muchas otras partes del mundo con respecto a la libertad o con respecto a la lucha que hace la comunidad LGBTQ. A veces nos preguntamos por qué existe tanta violencia, por qué existe tanta maldad, por qué tenemos quizás hoy por hoy asambleístas que en vez de dedicarse a legislar se dedican a hacer dibujos. Y es porque lastimosamente hemos decidido quedarnos encerrados en nuestros templos y no hemos decidido literalmente entender y comprender lo que significa ser luz en este mundo. Muchos quieren vivir su cristianismo con discreción, pero Jesús dice, una ciudad en lo alto no puede ser escondida. Y yo sé que hoy en día causa mucha molestia el tema de la religión, porque cuando comenzamos a mencionar que somos cristianos o comenzamos a mencionar que creemos en este Dios, el mundo tiende a atacar. El mundo tiende a decir cosas nefastas. Me encuentro yo en un ambiente estudiando una carrera en universidad en donde el mencionar el tema de iglesia, el mencionar el tema de la fe puede ser un tanto incómodo. Sin embargo, en los últimos
semestres, en los últimos meses, me he dado cuenta que las personas no están reacias a una vida de fe. A lo que le huyen es a esa vida rigurosa, tradicionalista, a esas doctrinas que a veces construimos y que sirven más para condicionar el comportamiento humano más que para acercarlos a esta relación con Dios. Tengo un profesor que recientemente mencionó una característica importante y no sé si él tenga una confesión de fe, no sé si él haya decidido creer en Dios o no, pero él decía dentro de la carrera de psicología, tomando en consideración que muchos dicen que los psicólogos llegamos a un punto en donde dejamos de creer, lo cual no es del todo cierto, pero él decía que las personas somos seres biopsicosociales espirituales. ¿Por qué decía esto? Porque el ser humano tiene en su comportamiento ciertos factores biológicos. La genética influye en nuestra forma de comportarnos. Dice que somos biopsico porque también nuestra forma de pensar condiciona o de alguna manera va moldeando nuestro comportamiento. Sociales porque indiscutiblemente vivimos en una comunidad, en una sociedad, ¿no?, que va determinando nuestro comportamiento. No es lo mismo el culto dominical aquí en Ecuador que en Estados Unidos o que en Europa. Entonces la sociedad nos va moldeando, pero él añade esto y añadía esto de ser también seres espirituales. Si mal no me equivoco, en las últimas estadísticas que podemos encontrar en el Ecuador, el 80% de la población o el 90% de la población ecuatoriana refiere ser parte de una confesión de fe. De ese porcentaje, el 80% dice pertenecer al catolicismo. El 10% pertenece al cristianismo evangélico y el porcentaje restante pertenece a otras confesiones de fe como musulmanes, judíos, testigos de Jehová, santos de Jesucristo de los últimos días. Entonces vivimos en una nación que es sumamente inclinada hacia la fe. De alguna manera buscamos tener esta expresión de fe. Y como les mencionaba, en medio de este país en donde la gran mayoría dice creer en algo, es curioso que en los puestos de mayor jerarquía y en los puestos de toma de decisiones, la presencia del cristianismo sea muy nula. Y quizás porque a veces tratamos de alguna forma de llevar a este punto de vivir un cristianismo no tan llamativo. Y quizás con esto es un tanto el comparar lo que hacíamos hace algún tiempo atrás de salir a los parques y gritar el evangelio. Y es una forma de comunicar la palabra de Dios que ya no es muy llamativa. Porque con las redes sociales muchas de las conductas nefastas de la iglesia se vuelven virales. Hay muchas personas que deciden ya no creer en la iglesia, pero que sí tienen esta inclinación de querer de alguna forma conectarse con Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo conectamos? ¿O cómo conectamos a estas personas con Dios? ¿Cómo nos podemos manifestar como esta luz en un mundo que no quiere más tradiciones, pero que sí quiere de alguna forma tener una relación con Dios? Este llamado no es cómodo y es algo que debemos aceptarlo. Pero sí es un llamado muy claro. La luz que hemos recibido es para brillar y no para guardarse. Y por eso quiero compartir con ustedes 3 puntos importantes. Y el primero de ellos es una identidad no negociable. El pasaje, la parábola que dice Jesús es clara. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús no dice que deberíamos ser luz, ni que podríamos llegar a serlo. Él afirma que somos la luz. Vosotros sois, dice en la versión Reina Valera. Es una afirmación. Ustedes son. La luz no es un accesorio de la fe,
sino su consecuencia natural. Si hemos sido alcanzados por Cristo, entonces algo en nosotros debe brillar. El carácter, la palabra, las obras, la esperanza. Y vuelvo repito, esto no tiene nada que ver con ir al parque y gritar a los cuatro vientos que el fin del mundo se acerca, que literalmente debemos creer en este Dios. No, esta luz que debe nacer de nosotros debe comenzar a brillar en alguna de estas áreas. El carácter, nuestra forma de hablar, en nuestras obras, en la forma en cómo nosotros mantenemos nuestra esperanza. Pero además de esto, Jesús dice que somos luz del mundo, no solo de la iglesia. A veces creo que queremos simplemente ser luz dentro de las paredes de nuestros templos. Nuestro testimonio no es para consumo interno, sino para poder impactar a las personas que están fuera de la congregación. ¿Qué cosas has estado viviendo tú en estos tiempos? Problemas en la salud, en lo económico, problemas quizás en lo social, en tu relación de pareja. Y cómo esta esperanza en este Dios nos ha permitido seguir adelante. Y cuando nosotros nos damos la oportunidad de poder contar nuestro testimonio, es que comenzamos a hacer luz. No porque obligamos a las personas que se vistan de una manera, que hablen de una forma determinada, o que cumplan con el rito de ir todos los domingos a una hora en específico, sino que comenzamos a hacer luz porque permitimos que la otra persona se dé cuenta de que confiar en este Dios sí te permite afrontar ciertas circunstancias. Hay un psicólogo que escribió un libro que me parece muy interesante, La psicoterapia de Dios. Ese psicólogo es judío, estuvo en un campo de concentración y en su libro él aborda cómo el tener fe ayuda en este proceso de resiliencia, en este proceso de poder de alguna manera tener estas herramientas para afrontar situaciones traumáticas. Y lo aborda justamente desde el aspecto de su fe. La fe no es una opción decorativa, sino una identidad visible ante un mundo en tinieblas. ¿Y cuáles son esas tinieblas? Quizás la desesperanza, esa baja autoestima, esa idea de que no existe un futuro mejor. Y es ahí donde nosotros podemos actuar. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo nos estamos conduciendo en este mundo de tinieblas? Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles en medio de una gran generación maligna, entre los cuales resplandecéis como luminares. Nos habla nuevamente de este aspecto de resplandecer, de iluminar, de brillar. Pero hay que tener cuidado con la llama. Vuelvo y repito, yo puedo encender una vela, pero si no estoy atento, esta se puede caer, puede quemar el mantel, puede crear un incendio y ser dañino. Nuestro trabajo no es quemar las cosas como luz, sino iluminarla para que las personas puedan ser guiadas. Y aquí quiero hacer una pregunta, ¿vivimos nuestra fe como si fuera una luz para el mundo o solo para nuestro propio consuelo? ¿Cómo hemos decidido vivir nuestra fe? El segundo punto que quiero compartir con ustedes es una posición que no podemos controlar. En el verso 14 dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús no solo habla de luz individual, sino de una ciudad visible. La imagen es de una comunidad entera expuesta ante los ojos del mundo.
Para quienes somos quiteños, si yo les pregunto dónde queda la Virgen del Quinche, simplemente es cuestión de salir y ver justamente cierto, la Virgen del Panecillo. Aquí ya me corrigieron. La Virgen del Panecillo es cuestión de simplemente salir y ver justamente la montaña o el monte, el montículo del Panecillo. Y es difícil el poder esconder ese monumento que tenemos aquí en la ciudad de Quito. Y es la misma imagen que Jesús está tratando de transmitir a, a las personas de su generación. Porque en aquella época se escogía lugares altos para construir las ciudades por cuestiones técnicas para la guerra. Porque si yo coloco una ciudad en la cima de una montaña, es muy probable que los enemigos entren o tengan acceso a la ciudad, más allá de las murallas fortificadas que se construían. Pero en épocas en donde no había guerra, cuando las personas tenían que trasladarse, era imposible no mirar a esta ciudad sobre la montaña. Y estas posiciones permitían que estas ciudades sean ricas en comercio. Por eso Jesús en esta parábola dice y compara nuestra posición como cristianos como una ciudad que está sobre una montaña que no puede ser escondida. Esta ciudad no está en un valle, sino en lo alto del monte, en un lugar de visibilidad forzada. Este es el punto incómodo del Evangelio. Cuando Cristo te salva, también te expone. Y a veces es feo, porque no solamente expone nuestras virtudes, a veces también esta posición de tener fe expone nuestras debilidades. Y a veces nos sentimos mal porque hemos escuchado muchas veces este aspecto de ¿para qué vas a la iglesia si sigues con ese mismo carácter? ¿Para qué vas a la iglesia si es que no has cambiado? ¿Para qué vas a la iglesia si sigues con este comportamiento? Y hay una lucha interna frente a este deseo de poder ser una mejor persona versus lo que soy. Pero no se trata de rendirnos y de vivir una fe apagada, encerrada en los muros protegidos de nuestros templos, sino en justamente aceptar que necesitamos seguir avanzando, que necesitamos seguir cambiando, pero eso no quiere decir que no creamos y que no confiemos en este Dios que nos restaura. El Evangelio nos llama a vivir donde todos pueden ver, no para nuestra gloria, sino para reflejar la luz del Rey. ¿Quién es este Rey? Nuestro Señor Jesús. Y es reflejar su amor. Lo que Él hizo con las prostitutas, con los leprosos, con los cobradores de impuestos. Es esa luz la que debemos seguir manifestando hoy en día. Isaías 2, versos 2 al 3 dice: Acontecerá en los postreros tiempos que será confiado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Habla sobre justamente este aspecto de la visibilidad. La primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Debemos reconocer que el decidir creer en este Jesús sí nos expone. Pero eso no quiere decir que no tengamos derecho a fallar o que debamos entrar en un aspecto de hipocresía al no reconocer nuestras debilidades, sino más bien el hecho de que realmente podamos nosotros acompañar a otras personas en este proceso. Así que la pregunta que quiero hacerles en esta mañana es: ¿estamos aceptando el llamado a vivir en lo alto o estamos bajando el estándar para no ser notados? Finalmente quiero compartir con ustedes el último punto de esta mañana: una tentación constante, esconder para luego, encender para luego esconder. Jesús pone una imagen absurda.
¿Alguien enciende una lámpara y la cubre con un cajón? Parece ser que esa es precisamente la contradicción de muchos creyentes. Han recibido la luz, pero la esconden por temor, conveniencia o a veces indiferencia. La luz que se oculta no sirve. La gracia que no se comparte se estanca. La tentación no es no tener luz, sino ocultarla por comodidad. ¿Y qué es más fácil? ¿Esconderme para que no me digan que no he logrado mejorar mi carácter? ¿Esconderme para que no me digan que sigo con mis problemas de adicción? ¿O sigo batallando con el tema de la autoestima? ¿O que sigo batallando con el tema del orgullo? Es curioso ver cómo literalmente hoy en día la iglesia se esconde tras las paredes de sus templos, justamente para no reflejar estas cosas que debemos ir mejorando. Y de repente cuando vienen personas que necesitan de esta luz, lo primero que hacemos es obligarles a que se acomoden a lo que nosotros creemos que es correcto. Entonces, no debes vestirte de esta manera y ponemos justamente estos requisitos de vestimenta, de hablar, de pensar, porque así de alguna forma creemos que estamos cumpliendo con la ley, cumpliendo con estos estereotipos de lo que significa ser cristiano. Y cuando las personas no cumplen estos estándares, acusamos directamente a su madurez espiritual. Pero nos damos cuenta que estamos actuando de una mala forma como iglesia el día de hoy. No digo que todos van a un templo porque quieren esconder su luz, pero es más fácil tener el control de nuestras doctrinas, de nuestros dogmas, más fácil el tener control de nuestras tradiciones dentro de nuestros muros, que quizás aceptar estas nuevas formas de expresión que tenemos el día de hoy. Es más fácil quizás aceptar que debemos quedarnos dentro de nuestros templos que permitir que estas personas, con su forma particular de ser, decidan acercarse a Dios y permitir que sea el Espíritu de Dios quien transforme sus vidas. La omisión también es una forma de negación. Esconder la luz es despreciar su propósito. Marcos capítulo 4 verso 21 hace una pregunta. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Que es este paralelo que encontramos con el verso que leímos en esta mañana. La segunda carta a Timoteo capítulo 1 versos 7 al 8 dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No te avergüences del testimonio. Repito, no se trata de ir a la calle y gritar que somos cristianos. Se trata de poder justamente ayudar a la persona en momentos de crisis. Se trata de reflejar lo que hemos aprendido, aunque sea algo pequeño, pero reflejemos ese aprendizaje que hemos usado como excusa para esconder lo que Dios ha encendido en nosotros. Para finalizar, no se trata de brillo personal, sino de fidelidad pública. Jesús no está llamando a su iglesia a ser popular, sino a ser visible. No nos invita a competir con otras luces, sino a reflejar con fidelidad la suya, donde Él nos haya puesto. Una luz verdadera no tiene miedo de brillar, y cuando el monte parece alto, el mensaje es más urgente. ¿Estás brillando donde Dios te colocó? ¿Estás permitiendo que otros se acerquen a esa luz? ¿O estás usando la gracia que recibiste como algo para esconder? Señor, en esta mañana te pido que nos ayudes a hacer luz visible. Hay mucha crítica frente a la nueva forma de hacer cultos.
el poner luces, el poner un mejor audio, el tener una gran banda de músicos, el tener quizás pantallas. Y no digo que esté mal, pero Señor, ayúdanos a hacer luz. Luz para aquella persona que quizás ya tomó la decisión de abortar y necesita un abrazo. Necesita saber que aún tú la amas a pesar de lo cometido. Ayúdanos a hacer luz para aquella persona que dice tener una orientación diferente en cuanto a sus gustos y quizás ha recibido el rechazo de sus padres, de sus amigos, de su comunidad y necesita un abrazo y el mensaje de que tú aún amas a esta persona a pesar de su decisión tomada. Ayúdanos a hacer luz en la vida de cada una de las personas que por culpa de la tradición se han alejado de ti. Ayúdanos a brillar, no gritando el Evangelio, sino viviéndolo. Danos la palabra justa y exacta para comunicarnos con estas personas que necesitan de esta luz, de tu gracia, de tu misericordia, de tu justicia, de tu amor, de tu abrazo. A ti toda la honra y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.